En este programa de Naturaleza Paraguay, conoceremos al carpincho, uno de los mamíferos más nutritivos y perseguidos por la cacería en nuestro país. Precisamente por sus atributos nutritivos, nos vamos al este de la región oriental, a conocer el lago artificial más grande del país, el lago Iguazú, que ocupa gran parte del territorio de los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú. Les presentaremos artesanía de piedra que se producen en la región. Capibara o carpincho, Hydrochoerus hydrochaeris, es una especie de roedor de la familia Capidae propia de América del Sur. Es el roedor actual de mayor tamaño y peso del mundo. Habita en manadas en sabanas, ríos, pantanos y zonas húmedas de Sudamérica, sobre todo en las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas, Paraguay y Paraná. Su nombre común proviene del guaraní Capilba, significa señor de la hierba, mientras que su nombre científico Hydrochaeris significa puerco de agua en griego. Aunque muchas de las formas de nombrar a esta especie suelen migrar entre regiones y en muchos casos provienen de nombres de origen indígena. Las más comunes y de las cuales se suele hacer uso frecuente en zonas geográficas reconocibles en Paraguay son carpincho, capibara, capibá. Su cuerpo, que carece de cola, es de forma maciza y redonda, con el tronco grueso y 4 patas cortas. Las patas anteriores tienen 4 dedos y las posteriores tienen 3, expuestos en manera radial. Los dedos gruesos y parecidos a pezuñas presentan unas pequeñas membranas que los unen interdigitalmente. Los capibaras consiguen una longitud de 100 a 130 centímetros y una altura a la espalda de 50 a 60 centímetros, y las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos. El peso medio es de 50 kilogramos en los machos y 61 en las hembras. Sin embargo, el peso real puede variar entre 27 y 65 kilogramos. El pelaje es largo y áspero, pero en algunas partes es tan fino que se puede apreciar la piel a través de él. Esto hace que sean unos animales propensos a las insolaciones, y para evitarlo, se revuelcan en el barro para protegerse la piel del sol. La coloración va de un pardo rojizo al gris en la parte superior, mientras que la parte inferior tiene un color pardo amarillo. Algunos ejemplares tienen manchas negras en la cara, en el lado exterior de las patas y en la parte trasera. La longitud del pelo va de 30 a 120 milímetros. Los capibaras tienen una cabeza notablemente ancha y grande. En relación con los parientes más próximos del capibara, el hocico es más grande y redondeado. En los ejemplares machos,
La punta del hocico está calva y dotada de una prominencia correspondiente a la glándula olfativa. Las orejas son pequeñas y redondas, mientras que los ojos se encuentran situados en los lados y también son pequeños. Como en muchos animales que tienen un estilo de vida parcialmente acuático, los ojos, las orejas y las narices del capibara se encuentran situados en la parte superior de la cabeza. De manera que cuando salen a respirar del agua o a observar lo que les rodea, casi no sobresalen de la superficie. Los capibaras pueden vivir en diferentes tipos de hábitat, pero muestran preferencia por algunos en concreto. Suelen concentrarse cerca de lagos, ríos o esteros. También necesitan un suelo firme para dormir, idealmente con una vegetación espesa que les sirva de protección. Para alimentarse no tienen problema en adentrarse por la sabana y herbazales. La mayor densidad de población de carpinchos se encuentra en las extensas zonas húmedas de Sudamérica, como el Pantanal. Viven mayoritariamente en las llanuras, pero también habitan en altitudes de hasta 1.300 metros por sobre el nivel del mar. En comparación con otras especies animales de Sudamérica, los capibaras toleran bastante bien los cambios de hábitat provocados por la actividad humana y también pueden sobrevivir en zonas transformadas, en plantaciones o pastos. Los capibaras son animales principalmente crepusculares. Pasan el calor del día en agujeros o en el barro o dentro de las aguas. Para dormir, se esconden entre una vegetación espesa y no les hace falta ninguna cueva. En cambio, en las zonas donde son molestados por las actividades humanas, cambian y adoptan un estilo de vida nocturno. Si un carpincho advierte peligro, avisa a las demás con un ladrido corto y de inmediato todos corren trotando con una velocidad equiparable a la de un caballo, a fin de ponerse a salvo en el agua. Pueden bucear y permanecer bajo el agua hasta 5 minutos y son capaces de nadar con todo el cuerpo sumergido excepto las orejas, los orificios nasales y los ojos. Viven en grupos que pueden estar constituidos por una pareja y sus crías, o por un grupo más grande de ejemplares adultos. La medida de los grupos varía entre 6 y 20 animales. En algunos casos raros también se puede observar ejemplares solitarios, casi siempre machos adultos. Cada grupo habita en un territorio de entre 5 y 17 hectáreas. Aunque los animales suelen permanecer dentro de una región de unas 10 hectáreas de superficie, que defienden contra las incursiones de otros ejemplares de la misma especie. Se comunican entre ellos por medio de una variedad de vocalizaciones. Entre ellos hay un sonido parecido al ronroneo de los gatos, que indica su misión. Un grito de alarma parecido a un ladrido de perro, una manera de clic que expresa felicidad, silbidos estridentes y gruñidos. La dieta se compone principalmente de hierba terrestre y la complementa de vez en cuando con plantas acuáticas. A veces entran en plantaciones y se alimentan, por ejemplo, de caña de azúcar, sandías o maíz. La creencia extendida que los peces también forman parte de la dieta de los capibaras es falsa. Tienen un aparato digestivo extremadamente eficiente que los permite subsistir con una dieta, el 75% de la cual se compone de solo entre 4 y 6 especies de plantas. No construyen nidos y pueden dar a luz en cualquier sitio de su territorio. Las crías son marcadamente precoces. Pesan aproximadamente 1.500 gramos al nacer.
Presentan un pelaje completo y con los dientes permanentes. A unos 30 días del nacimiento, las crías son capaces de comer hierba y pasan a ser independientes después de 3 o 4 meses. Las crías forman un grupo propio dentro del grupo principal. Los enemigos naturales más destacados del capibara son, sobre todo, félidos, como el jaguar y el puma. Pero también los perros venaderos y los caimanes. A veces, las crías son víctimas de aves de presa o de reptiles como la anaconda. Los carpinchos son cazados por su piel y su carne. En muchas regiones hay cazadores profesionales, nombrados carpincheros, que ejercen la caza con fines comerciales. También son muy numerosas las personas que los caza para uso propio. Muchos de los hábitats adecuados para los capibaras se encuentran en regiones muy utilizadas para el pastoreo. Como los humanos preparan fuentes de agua para sus animales, minimizan la cantidad de carnívoros por medio de la caza, y como los bovinos mantienen la hierba corta, en muchas zonas se ha producido un aumento de la población de capibaras. Es indispensable un control más rígido en Paraguay, pues la comercialización clandestina de su cuero y carne se ha incrementado en los últimos años. El río Iguazú, del guaraní agua, Guazú, grande, es un río del este de Paraguay que discurre por los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, hasta su desembocadura en el río Acaraí, entre los distritos de Hernandarias y Ciudad del Este. El lugar de su desembocadura ha sido alterado para permitir el aprovechamiento hidroeléctrico de la represa del Iguazú. Este curso hídrico no posee afluentes. Solo se destaca por el lago artificial formado por la hidroeléctrica del mismo nombre, y este lago tiene una longitud de unos 75 kilómetros de largo por una media de 3,5 kilómetros de ancho. Se debe preservar las últimas reservas boscosas, pues pudimos observar deforestaciones recientes pese a la ley de deforestación cero, y casi todo el paisaje son plantaciones agrícolas. La central hidroeléctrica Iguazú, oficialmente presa de Iguazú, administrada por la Administración Nacional de Electricidad ANDE de Paraguay, forma un lago en el río Iguazú en el departamento de Alto Paraná, Paraguay. La represa tiene una altura de 30,5 metros y 88 metros de coronación. Actualmente está en ejecución un proyecto de maquinización de la represa que lleva adelante la Administración Nacional de Electricidad, con financiación del gobierno del Japón. El proyecto y la puesta en servicio de la represa están a cargo de la consultora japonesa Nippon Koei LAC.
serán instaladas 2 turbinas de 100 megavatios cada uno. La culminación de la obra está prevista para dentro de 4 años. La ANDE dejará de contratar 200 megavatios de Itaipú una vez culminada esta obra. La represa de Iguazú fue construida en el año 1977. Es una presa de acumulación de agua, como para ser utilizada en caso de necesidad de suministrar agua a la represa de Acaraí. La represa larga diariamente un volumen promedio de aguas de 100 metros cúbicos, con un máximo de 200 metros cúbicos, pero en varias horas. El trayecto que une la represa Iguazú con el Acaraí es de 90 kilómetros. En ese trayecto están instaladas 8 equipos de medición. La mini usina está diseñada para la reutilización del embalse compensador de la represa de Acaraí y se prevé su funcionamiento en las horas picos de mayor demanda energética. Cerca de 3 horas diarias sirviendo de soporte al sistema eléctrico paraguayo. La instalación de la hidroeléctrica ofrece también posibilidad de poder vender el excedente a terceros países. La represa del Iguazú es una de las presas hidroeléctricas más importantes de Paraguay. Las otras son Itaipú, Yacyretá y Acaraí. El potencial turístico en el entorno del lago artificial Iguazú es enorme. Más que verlo como un obstáculo a eliminar, es un desafío al cual debemos buscarle las oportunidades que nos plantea. En el entorno del lago, el sector empresarial hotelero tiene un enorme potencial, pero también hemos encontrado algo llamativo artesanalmente hablando: artesanía en piedra. Esto funciona en la localidad de José Domingo Ocampos, sobre la Ruta 7, aunque le falta mayor promoción y marketing. Tiene todos los elementos, las maquinarias necesarias para ofrecernos artesanía en piedra en diferentes presentaciones, para todos los gustos y tamaños. Piedras preciosas que adornan nuestro domicilio u oficina. Inclusive, gran parte de la producción artesanal es exportada al Brasil. Los materiales son extraídos de varios departamentos del país, muy poco difundido y conocido, a precios muy pero muy económicos en este lugar. José Domingo Ocampos es un ejemplo de lo que se puede posicionar en la zona, artesanalmente, y apoyar así el turismo a esta región con muchos atractivos naturales.